del desarrollo de la clase se va a comentar, ¿no? De las plantillas que vamos a usar, por ejemplo. Me comentan, por favor, si logran observar. Unidad de aprendizaje número 1, aspectos generales, ¿sí? En aspectos generales, principalmente, vamos a hablar de la norma técnica de metrados de edificaciones. Y la norma técnica de metrados está subdividido en dos especialidades, ¿sí? Edificaciones y habilitaciones urbanas. Principalmente lo que vamos a realizar, nuestro curso, ¿sí? Es con metrado para obras de edificaciones, ¿sí? Para obras de edificaciones. Y esta norma técnica de metrados ha sido aprobado en el mes de mayo 2010, ¿sí? Un poco ya desfasado, digamos, pero aún sigue siendo vigente, ¿sí? Porque es importante el uso de esta norma para poder tener un orden, una secuencia, al momento de elaborar los metrados de las partidas de edificaciones, principalmente. Esto es en base a la resolución directoral número 073-2010 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Fecha 4 de mayo de 2010, ¿sí? Es la aprobación de la norma. La norma técnica principalmente de edificaciones a la vez está subdividido por disciplinas o especialidades, ¿sí? Disciplinas o especialidades. En este caso lo vamos a denominar como especialidades, ¿sí? Tiene 7 especialidades. Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Tenemos la especialidad de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas. Y a la vez, instalaciones de comunicaciones, instalaciones de gas, ¿sí? En las partidas para instalaciones de comunicaciones, instalaciones de gas, mayormente son similares a instalaciones eléctricas y mecánicas. Por ejemplo, algunas partidas son por puntos, por metros, ¿sí? El del curso está dividido en 5 especialidades, ¿sí? Es lo que es esta primera unidad, conceptos básicos de metrados, ¿sí? Conceptos básicos de metrados o aspectos generales de metrados. Y en aspectos generales principalmente vamos a hablar de la norma técnica de metrados y a la vez de una disciplina o la primera especialidad que viene a ser obras provisionales y trabajos preliminares, seguridad y salud, ¿sí? Mayormente, por ejemplo, al momento que elaboran los expedientes técnicos, suelen realizarlo. Las partidas que corresponden a obras provisionales de la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, en muchos expedientes técnicos se observa de la siguiente manera. La disciplina o la especialidad de estructuras. En estructuras, bueno, suelen considerar, por ejemplo, trabajos preliminares. En trabajos preliminares, por ejemplo, limpieza, eh, de, de obra, ¿eh? Otra partida, por ejemplo, trazo, cartel de identificación. ¿Sí? Y otra partida, por ejemplo, lo que corresponde a seguridad, señalizaciones, eh, equipo de protección, entre otros, ¿no? Si un expediente técnico, bueno, por ejemplo, ustedes pueden ser en algún momento revisores, que justamente el día
jueves que se presentaron, bueno, hay algunos que ya son profesionales, ¿no? Por ejemplo, para revisar un expediente técnico debemos tener en cuenta siempre el uso de la norma técnica de metrado. Si un expediente técnico está estructurado o elaborado de esta manera, por no tener en cuenta el orden, ¿sí? La jerarquización, bueno, podríamos observarle, ¿ok? Claro, una observación para que se elabore pues en base a la norma técnica. ¿Ok? ¿Qué significa? Que cada una de las disciplinas o las especialidades pues tiene sus propios partidas de primer orden, segundo orden, o podemos denominar títulos o subtítulos, ¿no? Y a la vez sus propias partidas básicas y partidas específicas. ¿Ok? Nos dice esta norma, cada una pues de las partidas deben estar debidamente en la especialidad que corresponde, ¿sí? Esto estaría pues mal elaborado, ¿ok? Por ejemplo, partidas tenemos de vigas, ¿sí? Que corresponde, que corresponde, por ejemplo, hablando de partida de vigas, cada una de vigas, ¿sí? Corresponde a la especialidad de estructuras, ¿sí? Vigas corresponde a la especialidad de estructuras, ¿sí? Es una partida que depende de estructuras, ¿sí? Y si deseamos detallarlo, corresponde a la partida de obras de concreto armado, ¿sí? La partida de obras de concreto armado. Estamos hablando de vigas, ¿sí? Vigas principales, vigas chatas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando nos dice que son elementos horizontales o inclinados. No hablamos de vigas de conexión, ¿sí? Hablamos directamente de vigas en losas aligeradas o losas armadas. Diferentes tipos de losas pueden estar presentes estas vigas, ¿sí? Y nos dice que son elementos horizontales o inclinados, ¿sí? De medida longitudinal muy superior a la transversal. Por ejemplo, puede ser una viga, ¿sí? Una viga, por ejemplo, peraltada, ¿sí? Una viga peraltada, ¿sí? ¿Sí? Una viga peraltada, ¿no? Vamos a ver. Sí, nos dice que la longitudinal es muy superior a en este caso la longitudinal es muy superior a la transversal, ¿no? O sea, luego presentar por acá, por ejemplo, digamos, es una viga, o proyectar una viga, ¿sí? Por ejemplo, una viga longitudinal, ¿no? De cualquier longitud en este caso, digamos, una viga peraltada, una viga chata puede ser, ¿sí? La longitudinal, la longitudinal, ¿sí? Casos de esta manera, ¿no? Eso es lo que nos menciona la norma técnica. La longitudinal es muy superior a la transversal, ¿sí? La longitudinal siempre va a ser muy superior al transversal. Y lo que sucede en columnas, por ejemplo, es el contrario, ¿no? En vigas, que más menciona, la longitud a considerar para la viga será entre cara de columnas, ¿sí? Entre cara de columnas. Por ejemplo, eh, por ejemplo, existe una columna, ¿sí? Una columna, ¿sí? Una columna, ¿ok? Una columna. De cara de columna hasta la siguiente cara de columna. Es de columna a columna. No se puede considerar, pues, esta longitud que corresponde a la columna. Eso viene a ser metrado para columnas, ¿ok? Ya metrado
de columnas, por ejemplo, concreto, encofrado, que es el acero. Para el acero en vigas, por ejemplo, se proyecta, ¿no? Toda la longitud, pero para el concreto nos dice que es de cara de columna hasta la siguiente cara de columna, ¿no? ¿Sí? Para el concreto y para el encofrado principalmente. En algunos elementos, por ejemplo, que se intersectan, ¿sí? Se va a medir una sola vez, ¿sí? En algunos elementos, por ejemplo, podría intersectarse, por ejemplo, una viga, entonces proyecta, digamos, otra viga, ¿no? Una viga más, se intersecta, ¿no? Esta viga se intersecta con otra viga. ¿Sí? Es similar que para las vigas de cimentación, ¿no? Puede intersectarse, ¿sí? Con otra viga de conexión o cimentación. Eh, por ejemplo, si el metrado se ha realizado toda esta longitud, ¿sí? La longitudinal horizontal en este caso, ya no es necesario pues considerar en la viga vertical, ¿no? En este caso en el lado, por ejemplo, un eje A, por ejemplo, ¿no? Digamos que este es el eje 1 y este viene a ser el eje A y el eje B, ¿no? ¿Sí? Ya no es necesario pues considerar, por ejemplo, se intersecta, ¿no? Puede intersectar, continúa, ¿no? ¿Sí? Continúa, esa es la intersección. ¿Sí? Mm, En el elemento, en el encuentro de losas con vigas, se considera que la longitud de que cada losa termina en plano lateral, ¿no? Un costado. Por consiguiente, la altura operalte de la viga incluirá el espesor de la parte empotrada de la losa. ¿Sí? Caso nos dice respecto al espesor de la losa, ¿sí? En función a la altura operalte de la viga. ¿Sí? Por ejemplo, si es una viga chata el espesor de la losa es de 0.20, ¿sí? Y está incluido el espesor, ¿sí? De la viga. ¿Sí? La partida comprende las vigas principales, pueden existir vigas secundarias, vigas de amarre y dinteles. ¿Sí? Son partidas que corresponden, por ejemplo, las vigas de amarre son principalmente que suelen considerar en las ventanas, ¿no? Puertas, en la parte superior, por ejemplo, o en las ventanas mayormente, ¿no? Vigas de amarre. Para el cual usaremos estas tres partidas específicas, ¿sí? Ya sea para vigas principales, secundarias, vigas de amarre o dinteles. Realizaremos el metrado de concreto, encofrado y desencofrado y acero, ¿sí? De manera general, nos brinda el detalle, ¿sí? La norma técnica de metrados. No nos indica, por ejemplo, o no precisa, por ejemplo, ¿sí? Eh, el tipo de resistencia del concreto, ¿sí? Resistencia al concreto, eh, así como por ejemplo el encofrado, ¿sí? El tipo de encofrado o el diámetro del acero para la armadura, ¿sí? No lo menciona, solo nos dice para armadura de acero, ¿sí? Puede ser de 5 octavos, de media pulgada, ¿sí? O podría ser de 3/4, ¿sí? Justamente toda esa información o todos esos datos, ¿sí? Eh, se van a obtener desde los planos, ¿sí? Por ejemplo, para el concreto, de las especificaciones técnicas, ¿sí? El tipo de concreto que se usará pues, para la partida, ¿sí? Para la partida vigas principales o vigas secundarias. Por ejemplo, es en la cual nosotros vamos a generar nuestra partida, ¿sí? Tenemos que crear la partida. Por ejemplo, una partida para lo que es concreto. Por ejemplo, concreto, una partida para concreto, ¿sí?
El concreto, la partida se denomina concreto. La resistencia, la comprensión, 210. ¿Sí? Esto es en base al plano, a las especificaciones técnicas, kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a agregar la palabra. ¿Para qué partida es? ¿Eh? ¿En vigas o para vigas? En vigas. ¿Sí? ¿En qué tipo de vigas? En vigas principales, vigas secundarias, ¿sí? Vigas principales. ¿Sí? Son vigas principales. ¿Sí? Nuestra partida lo vamos a crear o lo vamos a denominar de esta manera. ¿Sí? De esta manera en la que nosotros por cada uno de los, en este caso por cada componente, por cada estructura, ¿sí? De acuerdo al orden de la norma técnica de metrados, se va a generar, se va a crear las partidas, ¿sí? O puede existir, por ejemplo, el tipo de concreto, o puede existir, por ejemplo, dos tipos de vigas, ¿no? Una de 210 y otra viga de 175. Ya no es viga principal, viga secundaria, ¿sí? Es una partida viga secundaria, una viga secundaria. ¿Eh? Eh, para las vigas de amarre, de acuerdo al plano, 175 vigas de amarre, ¿sí? Tenemos las partidas. Las partidas tienen que ser en función al plano, ¿sí? Por ejemplo, no es necesario pues, considerar todas las partidas que menciona la norma técnica, solo las que están determinados o vamos a determinar sí, según el plano de estructuras para generar las partidas que corresponden, ¿sí? A vigas, a losas aligeradas, entre otras partidas, otros elementos estructurales. Y el reglamento nos dice que, o nos brinda, ¿sí? Nos brinda, por ejemplo, o nos establece criterios mínimos para cuantificar las partidas que intervienen en un presupuesto para obras de edificaciones, ¿sí? El código es OE, significa obras de edificaciones, ¿sí? Son obras de edificaciones. Por ejemplo, si se ha cuantificado adecuadamente, las partidas se han realizado de manera detallada eh, por cada una de las especialidades, ¿sí? Para cualquier tipo de proyecto relacionado a edificaciones, pueden ser centros comerciales, podrían ser colegios, eh, hospitales o entre otro proyecto relacionado a edificaciones, ¿sí? Oficinas, por ejemplo. Si se han cuantificado pues, adecuadamente los metrados, vamos a tener un adecuado presupuesto. Si el presupuesto está en función del metrado y al costo unitario. Eh, Todo expediente técnico es obligatorio los metrados, ¿sí? Que todos los expedientes técnicos, según la ley de contrataciones, por ejemplo, para obras públicas, o para obras, pues también existen para obras privadas, ¿sí? Es necesario elaborar los metrados, ¿sí? Es un componente primordial en los expedientes técnicos, así como las especificaciones técnicas, ¿sí? Se generan pues, de los metrados se generan, por ejemplo, los presupuestos, cronogramas, cronograma valorizado, por ejemplo, ¿sí? El cronograma de adquisición de insumos se van a generar desde los metrados, ¿no? El metrado es parte principal para un expediente técnico, para un proyecto en general, ¿no? ¿Sí? Existen resoluciones como de la Contraloría General, por ejemplo, para la cual establecen normas técnicas de control,
¿sí? Para el sector público, por ejemplo, en la cual establece o en la cual menciona que deben estar debidamente sustentados los metrados, ¿no? ¿De qué manera? Justamente, pues, por ejemplo, mediante gráficos, ¿no? Para los estribos, por ejemplo, ¿no? Que se puedan juntar una imagen, un gráfico de los aceros o de los elementos como zapatas, vigas de conexión o la losa aligerada, por ejemplo, precisando, ¿sí? Precisando el número de lámina o precisando pues el espesor, el detalle, para que el revisor pues le facilite esa información. Los metrados del expediente técnico deben estar sustentados, ¿sí? Por cada partida, ¿sí? ¿Qué significa? Que por cada partida, por cada una de las partidas, ya tenemos nuestras partidas, ¿no? Nos dice que deben estar sustentados. Por ejemplo, tenemos tres partidas, ¿sí? Tenemos tres partidas. Concreto, por ejemplo, el sustento, ¿sí? Verificar el eje, en eje 1, entre ejes A-B. El viga principal, por ejemplo, 101, ¿eh? Podríamos detallar, ver, plano, estructuras, plano de estructuras 2, por ejemplo, ver plano de estructuras 2, ¿eh? Eso es un detalle, ¿eh? Es un sustento, ¿sí? Ahí viene su unidad de medida, tenemos unidad de medida, luego tenemos unidad de medida, ¿no? La unidad de medida es solo la partida, ¿sí? El sustento ya no requiere unidad de medida, ¿sí? Solo la partida específica, ¿sí? Porque el resto es un sustento, ¿sí? Según la norma de la Contraloría General, norma técnica de metrados, ¿sí? Deben estar sustentados por cada partida, ¿sí? Deben estar sustentados por cada partida. Con plantilla, ¿sí? O con planilla, ¿sí? Planillas respectivas, mediante gráficos, por ejemplo, croquis explicativos, de ser el caso, ¿sí? Esa es la información, bueno, la recomendación de la norma técnica de metrados, por lo que se usa, ¿no? Por lo que nos tenemos que usar la norma técnica de metrados, ¿sí? Definición de metrados, ¿sí? ¿Qué entienden por metrados? ¿Alguien podría comentarme cuál es su definición que tienen respecto a metrados? ¿Sí? ¿Qué entienden por metrados? ¿O cómo le interpretan lo que son metrados? ¿Sí? ¿Les escucho? Es la cuantificación de elementos o materiales. Ok, ¿algún otro comentario? En la diapositiva, revisamos la diapositiva si han logrado descargar. Sí, principalmente se define el metrado como el cómputo o determinación, también puede ser cuantificación, ¿sí? De las cantidades de la obra por ejecutar. Cada obra, cada proyecto tiene sus propias características,
¿sí? Sus propias particularidades, en la cual se determinan, pues, función en función al plano, ¿sí? Dichas cantidades son extraídas desde los planos y están separadas convenientemente en partidas o tipos de trabajo, ¿sí? Utilizando unidades de medida previamente elegidas por cada caso, siendo la determinación en base a simples operaciones aritméticas, ¿sí? Cada partida tiene sus propias unidades, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas unidades? ¿Qué unidades conocen respecto a partidas o respecto a metrados? Quiero escuchar las unidades que ustedes conocen. Dicen que deben utilizar utilizando unidades de medida, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas unidades? ¿Qué tipo de unidades tenemos en Metros metrados? cúbicos, metro cuadrado, metros lineales, global. Muy bien, metro cúbico. Otra unidad, Metro cuadrado. unidades, Kilogramos, pero metro cuadrado, global, kilogramos. ¿Qué otra unidad? Tenemos metro cúbico, metro cuadrado, global, kilogramos, unidad, ¿sí? Qué otra unidad de medida? Unidades para metrado. ¿Cuáles son las partidas en metro cúbico? Partidas en concreto. metro cúbico. Concreto, profesor. Concreto. ¿Qué otra partida? ¿Qué otras partidas encontramos en metro cúbico? Excavaciones, Muy bien, excavaciones. Excavaciones. ¿Alguna otra partida? Bien, rellenos, por ejemplo. ¿Sí? Eliminación. Eliminación. Eliminación de material excedente. O eliminación. Eliminación. En metro cuadrado. A metro cuadrado. ¿Cuáles son las partidas? encofrado, El encofrado. ¿Qué más? Muy bien. Gracias. Encofrado. ¿Qué otra partida? Acero. En metro tabiquería, cuadrado. muros, tabiquería, Tarrajeo. ¿Sí? Tarrajeo. Muros. Muy bien. En metro cuadrado. Muy bien. Contrapiso. Contrapisos. Pisos. Pisos de manera general. Por ejemplo, el piso laminado, piso parquet, piso de cemento pulido. ¿Sí? ¿Qué otra partida? Muy bien. Trazos, por ejemplo. ¿Sí? Trazos, niveles y replanteo. Tenemos partida. ¿Sí? Y son algunas partidas en metro cuadrado. ¿Sí? Ahora las partidas en unidad global. ¿Qué partidas conocen global? ¿Sí? De manera global.
Limpieza. 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 ¿De qué elemento? Limpieza de mm, limpieza final, limpieza preliminar. Preliminar sería. eh, ¿Por qué sería O en la construcción de las casetas prefabricadas, las provisionales. ¿Sería eso? construcción de la caseta? Eh, Caseta de seguridad. Sí, a esa. Las oficinas también podría ser, ¿o? Sí, global. A ver, vamos a escribir lo que usted menciona, ¿sí? Habilitación de áreas comunes. Luego le verificamos. Limpieza, limpieza general. Limpieza general, habilitación de áreas comunes. Ahí está esa deshabilitación. ¿Qué otro comunes? Otra parte. Estamos hablando de partidas, ¿sí? Mm, ¿El cartel de Pues obra podría ser? instalación de baños. Eh, claro, limpieza manual es en metro cuadrado. Correcto, Jorge Cifuentes. Bien. Erika, muy bien. Movilización y desmovilización es lo correcto, ¿sí? Global. Movilización y desmovilización. Desmovilización de equipos. Suelen considerar maquinarias y herramientas, ¿sí? Lo que lo vamos a movilizar. Bueno, en algunos casos los clientes consideran movilización de campamento, pero el campamento no se moviliza, ¿no? ¿Sí? Lo que tenemos que construir o alquilar el campamento, ¿sí? En ese alquiler ya está incluido el flete, ¿no? ¿Sí? Bueno, si no está incluido, sí teníamos que considerar la movilización. Pero mayormente es de esta manera, movilización y desmovilización de equipos, maquinarias y herramientas. Muy bien, Erika, muy bien. Jorge, traslado de equipos, claro, también está traslado de equipos, materiales y herramientas. Los materiales principalmente están en el flete, ¿sí? El flete, y vamos a dar un poco del alcance del flete. Por ejemplo, que mencionó Jorge, por ejemplo, vamos, esto ingresa en costos, ¿sí? Por ejemplo, cemento. El cemento se va a adquirir en la ciudad de Lima. Bueno, cualquier tipo de cemento. Existen varios tipos de cemento, ¿no? ¿Sí? Tipo 1, tipo 2, por ejemplo. El costo, por ejemplo, está 30 soles, ¿no? 30 soles. Y tenemos que generar otra columna, que es el flete. O sea, el flete, se calcula el flete, ¿no? En base a su distancia virtual, ¿ok? Y se le adiciona un flete terrestre, el almacenamiento, ¿sí? Costo de almacenamiento, costo de manipuleo, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, pueden ser insumos que son especiales, como el traslado de algunos aditivos, ¿no? O, por ejemplo, algunos materiales pues, de mayor cuidado, ¿no? Se adiciona, por ejemplo, el flete terrestre según el cálculo y la distancia de su obra, pues es 0,45, ¿no? Esto es en base a un cálculo preliminar, a un cálculo que se realiza, ¿sí? Según la distancia virtual. Almacenaje, adicionamos, por ejemplo, según el cálculo viene a ser 0,20. Acá está incluido el flete, ¿no?
en almacenaje, manipuleo, algo más. Flete terrestre. Está incluido acá el flete. ¿Sí? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, comprar en Lima el cemento está 30 y trasladarlo hasta la obra es 30 más tu flete. Tienes el flete terrestre, ¿no? Y almacenamiento en algunos casos. Un puleo. ¿Sí? Acá es 30 soles. ¿Sí? 30.65 sería puesto en obra. Es por ello que flete se realiza un cálculo detallado y al final del metrado, por ejemplo, para el metrado, flete, sí es global, es una partida, ¿no? Puede ser flete terrestre, ¿sí? Podría ser flete aéreo, flete, bueno, fluvial, ¿sí? Entre otros, ¿no? Fletes. Fletes también ingresa como una partida, pero de manera global. Por ejemplo, para el metrado, flete, ¿sí? Terrestre. Flete terrestre, unidad de medida global, ¿sí? Global 1. Y el sustento que se realiza, por ejemplo, digamos, el flete es de 8.000, ¿no? El flete, digamos, es 8.000. El sustento va en el costo unitario, ¿no? ¿Ok? En costo unitario se tiene que elaborar una subpartida y en ello tiene que estar el sustento del flete. ¿Ok? Bueno, en el metrado es global. ¿Ok? De esta forma, todo lo que es global, ¿sí? Todas las partidas que son globales, el metrado es uno. ¿Ok? Uno simplemente. ¿Ok? ¿Y qué otra partida teníamos en global? En Marcelo, limpieza permanente de obra, y esta limpieza, ¿no? Limpieza general o limpieza permanente. Adicionamos lo que dice Marcelo, limpieza permanente de obra. ¿Sí? Muy bien, luego verificamos, por ejemplo, ¿sí? Luego verificamos, por ejemplo, eh, con la norma técnica, ¿sí? Vamos, busca la norma técnica. Norma técnica de metrados. Metrados para edificaciones. ¿Sí? Edificaciones. Es la norma que usaremos. ¿Sí? Es la norma que usaremos para realizar metrados. ¿Sí? Pues todas las partidas. Lo que se tiene que verificar son partidas de manera global. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes mencionaron, bueno, mencionaron algunos, respecto a almacén, ¿sí? O caseta de guardianía. Almacén, oficinas, caseta de guardianía, comedores, vestuarios, así como los servicios higiénicos, nos indica que si nosotros, o el contratista, pues, pongamos que el contratista lo construye en la obra, ¿sí? Será de manera, eh, sus unidades serán por metro cuadrado, ¿sí? Sus unidades de medida, metrado, será en metro cuadrado. Y si el contratista, por ejemplo, puede ser que eh, por la distancia, por la magnitud de trabajo que va a realizar, por el plazo, puede también subcontratar, ¿no? Subcontratar, por ejemplo, almacenes, oficinas, ¿sí? El subcontrato sería de manera global, ¿sí? Estaría en lo correcto. Si es subcontrato o si se va a elaborar como partidas, ¿sí? Se ejecuta o se desarrolla como partidas, la norma técnica nos indica que será
por metro cuadrado. Significa que si lo van a construir, ¿sí?, en obra, con el uso de personal, materiales, equipos y herramientas, el metrado es por metro cuadrado, ¿sí? ¿Y qué área se va a considerar? Sí, acá nos dice, por ejemplo, acá nos indica, ¿sí?, en la forma de medición, en oficinas, almacenes, casas de guardianía, comedores, vestuarios, entre otros, relacionado a construcción provisionales, se medirá, ¿sí?, nos dice acá, son ambientes necesarios para el trabajo administrativo, se medirá el área techada, ¿sí? Se medirá el área techada, ¿sí? Solamente el área techada, ¿sí? Solo se medirá el área techada. Lo mismo que en almacenes, ¿sí? Se medirá el área techada en almacenes, por ejemplo. ¿Sí? La norma técnica nos indica, ¿sí?, que es el área techada. ¿Sí? Cercos, bueno, cercos, mencionaron de cercos. Cercos es por metro o metro cuadrado, ¿sí? Tenemos dos unidades de medida en cercos, metro, metro cuadrado. Y carteles, en la norma técnica nos menciona que se deben realizar por unidad. Por ejemplo, en obra pues, se requieren instalar tal vez un cartel o también pues se requieren dos carteles, por ejemplo, en obras mayormente de carreteras, ¿sí? Se requieren dos carteles de obra, ¿sí? La unidad de medida correcto es por unidad, ¿sí? Global, si hablamos de global, obtención del servicio, por ejemplo, obtención del servicio para agua, para la construcción, ¿sí? Nos dice que el sistema o el servicio de abastecimiento, por ejemplo, para la preparación de mezcla, para preparación de mortero, las aguas pues deben estar limpias, ¿sí? Y tenemos que obtener el servicio, ¿sí?, de dos maneras. Puede ser obtención del servicio o almacenamiento o distribución, ¿sí? Usamos un almacenamiento, distribución, por ejemplo, existe eh, sistemas, ¿no? Sistemas de agua potable, por ejemplo, en alguna comunidad o algún distrito, si es zona urbana, pues va a existir, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de empresa prestadora de servicios, ¿sí? Y nosotros podemos adquirirlo para poder considerar en el metrado, ¿sí?, como almacenamiento y distribución. Obtención del servicio, ¿sí?, es global para ambos, el metrado. Desagüe para la construcción, de acuerdo al, de acuerdo al tipo de servicio higiénico que se van a requerir, si se van a instalar, se requiere realizar el desagüe para la construcción, ¿okay?, si se van a construir. Energía eléctrica provisional, también es de manera global, conexión, instalación, o consumo y mantenimiento, por ejemplo, en zona urbana, en la ciudad, ¿no? Consumo y mantenimiento por el servicio de energía eléctrica provisional. Instalación telefónica, comunicación. Bueno, instalación telefónica y comunicación, pues obviamente esto se considera en los gastos generales, ¿sí? Aparte de los gastos generales. ¿Okay? Aparte de los gastos generales. Otra de las unidades de manera global es movilización, ¿sí? Correcto. Movilización de campamento, maquinaria y herramientas. Apuntalamiento de construcciones existentes, ¿sí?, de manera global. Los planteos durante el proceso puede ser por metro cuadrado o global, ¿sí? En global. Elaboración, implementación,
elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud durante el trabajo global, ¿sí? Porque no sabemos el costo, ¿no? Todo lo que son globales son costos estimados, ¿sí? Son costos estimados, porque no tenemos la certeza de determinar con exactitud el costo referencial, ¿no? Porque estos costos estimados pues pueden variar de un momento a otro, ¿sí? Es por ello que a partidas globales se le considera costos estimados, ¿sí? Así como tenemos a partidas de señalización temporal de seguridad, capacitación en seguridad y salud, recursos para respuesta ante emergencias, ¿sí? Las partidas globales justamente están en lo que viene a ser trabajos preliminares, ¿sí? Relaciones provisionales y construcciones preliminares o construcciones provisionales, ¿sí? Son las partidas globales. De igual manera, al final de arquitectura existen unas partidas globales, ¿sí? Tenemos la partida de arquitectura, por ejemplo, la limpieza permanente de obra, ¿sí? Limpieza permanente de obra. La unidad de medida es global, ah, así como, por ejemplo, limpieza final global, limpieza de vidrios, es metro cuadrado. La partida global, bueno, en instalaciones sanitarias. En instalaciones sanitarias, la partida global, tenemos, por ejemplo, partida global, a lo que es instalaciones especiales. Instalaciones especiales, por ejemplo, trampas de grasa, cámara de obtención de sólidos, cámara de rejas, cocinas industriales, ¿sí? Son global, partidas globales, ¿sí? Así como en instalaciones sanitarias, también existen algunas partidas que se tienen que realizar de manera global, ¿sí? Mm, por ejemplo, los equipos, algunos equipos que tenemos global, o algunas pruebas, ¿sí? Que se tienen que realizar, están, podemos determinar de manera global, ¿sí? La siguiente unidad es kilogramo, ¿sí? En kilogramo, ¿qué partidas tenemos en kilogramo? ¿Qué serían las partidas en kilogramo? Acero. Solo el acero, ¿sí? Cero. ¿Alguna otra partida? Sí, principalmente en edificaciones, ¿sí? Solo acero, ¿sí? Solo partida de acero. Partida, sí. Lo que sean aceros, ¿sí? Madura de acero en kilogramo. Si nos referimos ya a insumos, por ejemplo, insumo, alambres, clavos, también son en kilogramos, ¿no? Sí, hablamos de insumos, no hablamos de partidas. Eh, bueno, en unidad existen varias partidas. Eh,
Las principales partidas son aquellas que corresponden a instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, ¿sí? Las partidas en unidad, ¿sí? Como por ejemplo bisagras en arquitectura, cerraduras de puertas, ¿sí? Sistemas o mecanismos, como por ejemplo puede ser eh, algunos tipos de sistemas como para puerta contra fuegos o contra incendios, para robos, accesorios de cierre, unidad, accesorios general, cerrajería para muebles, eh, así como bloques de vidrio. Luego tenemos instalaciones sanitarias, ¿no? Sistemas de suministro de accesorios, por ejemplo, las partidas pues se suelen agrupar, ¿no? Suministro de accesorios, suministro e instalación de accesorios. De igual manera, suministro e instalación de aparatos sanitarios. Son ambos en unidad. Si tienen la misma unidad, es necesario pues agruparlo. Instalación de accesorios, válvulas. Por ejemplo, el almacenamiento de agua es global. Puede ser un tanque, una cisterna, igual. Eh, y así tenemos varias partidas de manera, ¿no? eh, unidad, ¿sí? Unidad, accesorios, válvulas, sistemas especiales, por ejemplo, eléctricas y mecánicas, en eléctricas y mecánicas de igual manera, ¿sí? Las partidas. Muy bien, ¿alguna pregunta de esta parte respecto a metrados, a la definición de metrados? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, a las 8:30 realizamos el break, ¿sí? No, continuamos. Continuamos si no hay preguntas. La definición de partidas, ¿sí? Partidas. Eh, ¿Alguien podría leer la definición de partidas? ¿Algún voluntario? Para todos. ¿Sí? ¿Algún voluntario? Respecto a definición de partidas. Yo prefiero. Se denomina así cada uno de los rubros en que se divide convencionalmente una obra para fines de medición y evaluación y pago. De acuerdo a las tareas dentro del proceso productivo de las obras, las partidas se dividen en partidas de primer, segundo, tercero y cuarto orden, respectivamente, con que indicarán asimismo a medida que se varía el orden, mayor precisión de trabajo a efectuarse. Muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, partida de primer orden, ¿sí? Y la norma técnica, en este caso, es necesario conocer el orden, ¿sí? Y la codificación. Por ejemplo, en el primer orden, ¿sí? Este orden nos permite realizar, por ejemplo, nuestra programación, ¿sí? Una adecuada programación para determinar nuestro EDT, ¿sí? Es en base a la codificación, es un
proyecto, por ejemplo, con varios bloques, ¿sí? O varios niveles, que es 15 pisos, por ejemplo, es muy importante la codificación. Base a la codificación, pues, determinan en la parte de ejecución, ¿sí? En función al orden. ¿Sí? Eh, Estructuras, ¿sí? Es el primer orden. Lo tenemos en estructuras. El segundo orden es movimiento de tierras, ¿sí? Nivelación, norma técnica, ¿sí? Una norma técnica. Vamos en estructuras, ¿sí? Partida de primer orden. Movimiento de tierras, segundo orden. Nos ubicamos con la forma de identificar. La forma de identificar es con el código, ¿sí? Los códigos, partida de segundo orden. Tenemos 3 códigos, partida de tercer orden, ¿sí? Se va a incrementar el código, partida de cuarto orden, ¿sí? Es conocido como partida básica, ¿sí? Partida básica, cuarto orden. Si partida de quinto orden son las partidas específicas, por ejemplo, en esta partida, nivelación apisonado, podemos crear otra partida, ¿sí? Tenemos la opción de crear otra partida, generar otra partida. Nivelación apisonado, por ejemplo, manual, ya es una partida, ¿no? Ya sea una partida específica o partida de quinto orden, ¿sí? Es en base al número de dígitos, ¿sí? Eh, el orden de las partidas. ¿Sí? Luego del break, ¿sí? Lo van a realizar de manera grupal, ¿sí? La jerarquización, ¿sí? La jerarquización, esta práctica, lo que es ordenar las partidas, ¿sí? Ordenar las partidas de estructuras, arquitectura, de acuerdo a la especialidad que les corresponda, ¿sí? Y generar su unidad de medida, ¿sí? Nada más, nada de metrados, ¿sí? Porque estamos en conceptos generales, ¿sí? Ordenar las partidas, pero su código, de orden y su respectiva unidad de medida, ¿sí? Según la norma técnica, ¿sí? Según la norma técnica de metrados. Luego del break, ¿sí? Bueno, la definición de partidas, tenemos definición de partidas, tenemos orden de las partidas, primer orden, o también se denomina como disciplina, como les mencionaba, ¿no? ¿Okay? Primer entregable. La disciplina de estructuras, ¿sí? Es el primer entregable. Segundo orden, subentregable, ¿sí? Es el subentregable. Termina al primer subentregable, ¿sí? El primer subentregable, movimiento de tierras. Tercer orden, primer subentregable de la partida de segundo orden, ¿sí? De la partida de segundo orden. Excavaciones simples, ¿sí? Excavaciones simples. ¿Qué tipo de excavaciones simples? Pueden ser excavaciones simples en zapatas, pueden ser en vigas, pueden ser cimientos corridos, ¿sí? Seguimos generando otra partida de cuarto orden y es la partida o el entregable de la partida de tercer orden. Excavaciones simples para zapatas, ¿sí? Excavación simple para zapatos, ¿sí? Es una partida de cuarto orden, ¿sí? Es el orden de las partidas, ¿sí? Recomendaciones para realizar adecuado metrado en edificaciones. Es necesario primero verificar que los planos estén debidamente numerados, acotados, completos. Verificar o chequear si los cortes están correctos y que los planos de estructuras coincidan con los de arquitectura. ¿Sí? Deben guardar esa relación, ¿sí? Asimismo, verificar los planos de instalaciones sanitarias con eléctricas, pueden ser
con planos, por ejemplo, de algunos planos especiales, ¿no? Como instalaciones de comunicaciones, planos de instalaciones de gas. Antes de iniciar los metrados es preciso estudiar minuciosamente los planos y especificaciones técnicas. Planos y especificaciones técnicas. ¿Ok? Planos y especificaciones técnicas. Es necesario verificar, hacer un estudio, ¿ok? Preliminar. Estudio preliminar de planos y especificaciones técnicas. Si bien el estudio demanda de tiempo adicional, está plenamente justificado por las ventajas que aporta para lograr una necesaria e indispensable compenetración de las características del proyecto. Por ejemplo, para material, ¿sí? La cantidad de insumos que se van a requerir, ¿no? Esta en función al metrado. Debe seguir la norma, en este caso, el reglamento de metrados, evitando el uso de partidas de unidades que no corresponden, no sean usuales. ¿Sí? Eso nos permite la norma técnica de metrados. Otra de las recomendaciones, en todo metrado debe identificarse o señalarse con suficiente precisión los límites y alcances del cómputo efectuado, o sea, en este caso del nivel. Por ejemplo, niveles, altura, promedio, entre otros. La recomendación es el orden. Cuando el metrado es, por ejemplo, prolijo y ordenado, reduce la posibilidad de cometer errores. Las páginas deben numerarse y consignarse la referencia que estime necesaria. Precisamente, si un metrado es ordenado y contiene las referencias indispensables, será posible su revisión y sin mayor dificultad, ¿no? Para los revisores, precisamente. ¿Okay? Siempre debemos aproximarnos aproximaciones extremas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, sobre todo cuando no guardan relación con el grado de aproximación o simplificaciones. Para la elaboración del letrado, ¿sí? Hemos mencionado que deben estar debidamente justificados, pues esto está relacionado directamente con el presupuesto, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, adicionales o deductivos en obra, va a depender del metrado general, pues, adicionales, deductivos. Si un metrado es acorde, es relacionado con el proyecto, se evitan, ¿no? Estos tipos de adicionales, por ejemplo. ¿Okay? Y utilizar formatos, ¿okay? Formatos parametrados, debidamente graficados, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, una estructura, en este caso, una sección de viga, ¿sí? Se ha realizado la presentación de sección de viga, ¿no? Para poder justificar nuestro metrado. ¿Sí? Aplicación de fórmulas para determinar, por ejemplo, el área del piso de madera, por ejemplo, ¿sí? Piso de madera. Longitud por ancho, ¿sí? Para determinar el piso de madera. Área cuadrado, sus dos lados son iguales. Por ejemplo, área de un soldado. También tenemos áreas de circunferencia, triángulo, por ejemplo, puede ser una estructura o tal vez algún área de terreno, ¿sí? Y trapecio. Tenemos la fórmula para determinar el encofrado, para determinar el encofrado y así como, por ejemplo, podemos determinar la varilla sobre el acero en kilogramos. Perímetro de circunferencia, o luego el cilindro,
Preencofrado, por ejemplo, para determinar el perímetro, para perímetro por este caso, podemos determinar el concreto, ¿no? En volumen, ¿sí? El cilindro aplicando fórmulas, tenemos el encofrado y para la partida de concreto, ¿eh? Va a depender del tipo de proyecto, ¿no? El tipo de plano que estemos desarrollando para aplicar algunas fórmulas, ¿eh? Que corresponden. Bueno, están en base a normas, ¿sí? Reglamentados. El listado de planos de arquitectura que deben contener plano de ubicación, un plano de ubicación necesario, plano de planta o distribución, por ejemplo, para verificar los niveles de piso, los acabados, deben estar debidamente acotados para realizar pues sus metrados, ¿no? Plano de elevaciones, plano de cortes, detalle de servicios higiénicos, detalle de escaleras, pisos, ventanas, ¿no? Y lo que es eh, elevaciones, puede ser, por ejemplo, elevación lateral, posterior, frontal o fachada. Cada uno de los planos pues, deben estar debidamente laminados, numerados. ¿Eh? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, para continuar, realizamos un break, ¿sí? Un break de 15 minutos y regresamos para la práctica, ¿sí? Para dar indicaciones para la práctica, ¿ok? Un break de 20 minutos está bien, ¿sí? 8:40, iniciamos, ¿sí? 8:40 continuamos. En este caso, el contenido mínimo de los planos está en base a la norma, ¿sí? Vamos a ver la norma técnica. ¿Se referencia a alguna norma? Sí, un momento.
está en base a la norma técnica, ¿sí? A la norma técnica también podemos descargar desde el Google, ¿no? ¿Sí? La norma G, la G020, ¿sí? La G020, en la cual nos menciona respecto a los proyectos de cada especialidad que deben contener, ¿sí? Los planos principalmente, pues, ¿sí? Por especialidad o por disciplinas. Por ejemplo, en el artículo 7, de la norma G020, nos indica en el artículo 7, el proyecto de arquitectura para edificaciones debe contener la siguiente información, ¿sí? Plano de localización y ubicación, plano de distribución por niveles, elevaciones, cortes por elementos de circulación vertical, planos de detalles constructivos, planos de seguridad, memoria descriptiva, además aspectos de seguridad y especificaciones técnicas. ¿Okay? Y el plano, por cada uno del plano lo mencionan, nos dice que en el plano de localización y ubicación deberá contener la siguiente información. Información de la sección de vías frente al terreno, distancia a la esquina más cercana, muy importante el norte magnético, altura y la zonificación de los terrenos colindantes, árboles y postes, indicación del número de niveles de la edificación, así como cuadro de áreas y de parámetros urbanísticos edificatorios exigibles para edificar en el predio. ¿Sí? Plano de distribución, en el artículo 9, el plano de distribución como mínimo tiene que tener la siguiente información: niveles de piso terminados, dimensión de los ambientes, indicación de los materiales de acabados, ¿sí? Nombre de los ambientes, mobiliarios fijos, amoblamiento cuando se trata de dimensiones mínimas o sea necesario para entender el uso, ¿sí? Ubicación de los tableros eléctricos. Para la especialidad de estructuras tenemos lo siguiente, ¿sí? En el artículo 12 de la G020 nos precisa que el proyecto de estructuras, plano de cimentación con referencia al estudio de suelos, planos de armadura de techo indicando los niveles y cargas de diseño según la memoria de cálculo, planos detallados de columnas y vigas o placas, ¿sí? Plano de vigas y detalles, memoria de cálculo que se debe adjuntar, ¿no? Memoria de cálculo por lo general pues es una información adicional, ¿sí? Un componente muy independiente, igual que las especificaciones técnicas, ¿sí? A las especificaciones técnicas que se refiere también están por cada partida, ¿no? Y también hay especificaciones técnicas, existen especificaciones técnicas que se establecen en los planos, ¿sí? Y procedimiento de ejecución. Procedimiento de ejecución se describe en las especificaciones técnicas que se realizan por cada partida, en la cual deben precisarse la descripción, método de medición, proceso constructivo, forma de pago, unidad de medida, ¿sí? En las especificaciones técnicas. Plano de instalaciones sanitarias para edificaciones según el artículo 13 nos dice que debe tener la siguiente información: planos de distribución de redes de agua, desagüe por niveles, planos isométricos. Para realizar los metrados, por ejemplo, muy importante los planos isométricos, detalles constructivos y sus especificaciones técnicas, ¿sí? Para instalaciones eléctricas y mecánicas, la norma, según el artículo 14, precisa que el plano de iluminación y tomas de corriente por niveles, ¿sí? Plano de diagrama de tableros eléctricos, plano de detalles de banco de medidores, detalles constructivos y sus especificaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos para instalaciones de climatización, ¿no?
En el caso nuestro, hablaremos solo hasta proyectos de instalaciones eléctricas, ¿sí? Relacionado al artículo 14 de la norma G020. ¿Sí? Justamente eso es lo que se puede observar en nuestra presentación, ¿sí? Que cada una de las disciplinas sí describen los planos mínimos que deben contener los proyectos, ¿sí? Contenido mínimos de los planos. Por ejemplo, para realizar los metrados es importante conocer la interpretación de los planos, ¿sí? Un análisis del proyecto, la lectura, interpretación de los planos. Por ejemplo, tenemos vistas en 3 dimensiones, ¿sí? Vistas en 3D, modelo de edificación. Verificamos los elementos estructurales. Elementos estructurales, por ejemplo, se puede observar las zapatas, ¿sí? Las zapatas, placas, vigas, ¿sí? Y las losas, ¿sí? Por cada una de las secciones o por cada uno de los niveles con su respectivo elemento estructural, ¿sí? La parte interior, de igual manera, por ejemplo, para los acabados. Pero hoy en día los metrados, pues, mayormente ya se realizan en 3 dimensiones, ¿no? Con el uso de algunos softwares, ¿sí? Pero es necesario, pues, conocer de manera preliminar, tradicional, ¿no? Para poder tener esa noción y con ese conocimiento poder realizar cualquier software, ¿no? ¿Eh? Tenemos presente. Plano de cimentación, por ejemplo, para realizar el metrado es necesario conocer o que los planos contemplen, que presenten los cortes, ¿sí? Los cortes, en este caso por elementos, por ejes, ¿sí? La cimentación, detalle de cortes estructurales, por ejemplo, el corte 1.1, nos ubicamos el corte 1.1, está ubicado en el eje 4, ¿sí? Entre el eje AC, ¿sí? AC. Corte 1.1 nos indica que es un cimiento corrido, ¿sí? Concreto ciclópeo, ¿sí? Es un concreto ciclópeo, ¿ah? Concreto ciclópeo, ¿bien? Escala 1/25, además podemos observar el concreto ciclópeo es 0.45, el nivel de fondo de zapata, ¿sí? De la excavación, el sobrecimiento es reforzado, ¿sí? Tiene armadura de acero, ¿sí? Es reforzado el sobrecimiento, ¿sí? Sobrecimiento podemos observar que es reforzado, ¿sí? Bien. Vamos al sobrecimiento. Luego observamos que tenemos relleno, no nos indica si es relleno con material propio o relleno con material de préstamo, ¿sí? Llevamos el relleno. Y el piso, ¿sí? Nivel de piso terminado, ¿sí? Tenemos la punta sísmica de 5 centímetros, ¿sí? Punta sísmica. El espesor del muro es 0.3, ¿sí? Lo podemos detallar, observar en el corte. Igual que el corte 2.2, ¿sí? Que no presenta un cimiento corrido, es una viga de cimentación de 0.30 de ancho, de 0.30 por 0.80, ¿sí? 0.80 de altura. La altura es de 0.80, ¿sí? Está detallado y acá podemos observar que la altura solo del concreto, 0.80. ¿Y cómo sería la altura para la excavación? ¿Cuánto sería la altura para la excavación?
de este detalle, de corte 2.2. ¿Qué altura será para la excavación? ¿O qué altura considerarían ustedes para la excavación? Muarón, muy bien, 1.05, ¿alguien más? ¿Tiene otro valor o el mismo? ¿Comentarios? ¿1.05? ¿Qué dice el resto? Opiniones. ¿Sí? Menos 1.05, ¿está bien? Iván, muy bien, Iván. Está bien, ¿verdad? 0.80 más 0.25, ¿sí? El nivel de piso o del nivel terreno natural, ¿sí? Vamos al nivel de terreno natural. Menos 0. En este caso menos 1.05, ¿está bien? ¿Sí? Es el área o la altura de la excavación. ¿Sí? ¿Cuál será la altura para el relleno? Para el relleno. ¿Cuál será la altura para el relleno? Tiene que ser la altura para el relleno. 0.25. ¿Qué es el resto? Muy bien, la altura del relleno. Sí, está ahí nada más. Observa. ¿Sí? Eso vamos a rellenar. ¿Sí? No indica si es material propio o material de préstamo. ¿Sí? Esa altura se relleno. ¿Sí? Ahora no interviene al piso. Bueno, ¿sí? ¿Cuál es la altura? Sería la altura del sobrecimiento. La altura del sobrecimiento para el concreto y encofrado. ¿Cuál sería la altura del sobrecimiento? 0.50. Dance Ángela Valdivieso, muy bien. Ángela. Dance Juanuco. Jesús, muy bien. Luis, correcto. ¿Ok? Y si tienen dudas, por favor, me comenten, ¿sí? Porque 0.50, ¿sí? Entonces, comentario. La altura de sobrecimientos. 0.25 más 0.25 de la altura del sobrecimiento. ¿Sí? Luego tenemos el detalle isométrico. ¿Sí? El detalle isométrico, por ejemplo, partidas. Existen partidas de falsas zapatas, subzapatas. ¿Sí? Es similar a la función de un solado, ¿sí? Un mayor espesor, ¿sí? Similar al solado. Zapata corrida, concreto 210. ¿Sí? Podemos observar el isométrico, luego tenemos, ¿sí? O tenemos, por ejemplo, el sobrecimiento. ¿Sí? Sobrecimiento, observa el sobrecimiento, falso piso, piso terminado, sobrecimiento y el muro. ¿Sí? Según el corte, por ejemplo, 1.1 es lo que se observa en el isometría. ¿Sí? Si tenemos detalles, por ejemplo, detalle de los aceros,
detalles estructurales, ¿sí? Para realizar el metrado, por ejemplo, todo lo que son de color verde son aceros de 5 octavos, ¿sí? De 5 octavos. De color naranja también son de 5 octavos. Sin embargo, en la cantidad, ¿sí? En la cantidad son diferentes. En la cantidad y en la longitud, ¿sí? Es de 1 metro, dice que la planta es de 1 metro por 1,95, ¿sí? Tenemos que descontar el recubrimiento para el acero, sus recubrimientos, ¿sí? Por lo tanto, el recubrimiento está en función al plano, ¿sí? En función a las especificaciones técnicas o en función al detalle del plano, ¿sí? O también pueden apreciarse en el cuadro de zapatas o en el detalle de zapatos, ¿sí? Estos recubrimientos. La longitud es de 1 metro, ¿sí? Vamos a considerar, obviamente para el metrado se le considera de esta manera, ¿no? Se considera como lado A y acá se considera como lado B, ¿sí? Lado A y lado B, ¿sí? Para realizar el metrado, ¿sí? Realizar el metrado, ¿sí? En base a esos lados se le aplica pues el descuento del recubrimiento, ¿sí? Descuento de su recubrimiento para calcular el acero. Por ejemplo, el acero, para calcular la longitud del acero, viene a ser ya sin recubrimiento, ¿no? La longitud neta del acero, ¿sí? Tanto longitudinal y vertical. Instalaciones sanitarias, de igual manera, según la norma G020, se indicaba el contenido mínimo, ¿sí? Plano de planta de desagüe, planos isométricos, ¿sí? Para verificar, por ejemplo, el tipo de accesorios, el tipo de el diámetro de tuberías, ¿sí? Es muy importante el plano isométrico. Instalaciones eléctricas, por cada sistema debe representar un plano, ¿no? Por ejemplo, sistema de toma corrientes, alumbrado, cada uno de los tipos de temas o instalaciones presentan sus propios planos. Instalaciones eléctricas, tenemos, por ejemplo, detalle de toma corrientes, ¿sí? Y luego las especificaciones técnicas, ¿sí? Sus especificaciones técnicas por cada una de las partidas, ¿sí? Tenemos un formato luego de memoria de cálculo estructural. La memoria de cálculo estructural se presenta en los expedientes técnicos, ¿sí? El cual preliminarmente, ¿sí? O en la forma de la etapa preliminar de la elaboración de los planos, se deben pues definir, ¿no? Esta memoria descriptiva, esta memoria de cálculo, la memoria de cálculo, ¿ok? Y la memoria de cálculo, por ejemplo, está en función a las combinaciones de carga que se presentan en un proyecto, elementos estructurales en base a un modelamiento, modelo temático, desarrollo del análisis estructural, ¿no? Pero existen, por ejemplo, TAPS, SAP para realizar esta memoria de cálculo, ¿no? Programas, diseño de elementos, ¿sí? Y sus conclusiones y recomendaciones, bueno, es el informe de la memoria o el contenido de la memoria de cálculo estructural. Instalaciones sanitarias está en función al cálculo, ¿sí? O de dotación, sistemas. La dotación, por ejemplo, de acuerdo están normados, ¿no? Con la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma I es 010, también tenemos para dotación de locales comerciales, ¿sí? Sí, Miguel. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, claro. Ya, ingeniero, buenas noches. Disculpe, le digo una consulta. Saliendo de acá del demo un poco,
con respecto a la partida de estructuras, en la parte de concreto, supongamos que tengo un edificio de 3 pisos, ¿cómo lo haría para metrarlo, lo que es el concreto? ¿Lo hago por piso o todo global? Concreto, ¿qué partida es? En concreto, lo que es losas. Ah, sí, por pisos la sugerencia, la Ah, recomendación. por piso, ¿no? Sí, correcto. Ya, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Sí, vamos a desarrollar así luego el metrado. Hoy son para complementar, ¿sí? Tenemos memorias por cada especialidad, ¿sí? Memorias de estructuras, memoria para instalaciones sanitarias y sí, igual manera para instalaciones eléctricas, ¿no? Por ejemplo, para instalaciones eléctricas está en base a para determinar la cantidad de centros de luz, ¿sí? En base al área, ¿no? Bueno, un especialista pues, debe determinar pues especialista o el profesional a cargo de instalaciones eléctricas, ¿no? A mayor detalle. Para la partida de movimiento de tierras es necesario conocer el nivel de terreno natural, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, nivel de vereda, nivel de piso terminado, nivel de falso piso y nivel de fondo de cimentación, ¿sí? Nivel de fondo de cimentación. Podemos observar el nivel de fondo de cimentación, ¿sí? Nivel de fondo de cimentación, ¿sí? Así como el nivel de terreno natural. Tenemos los diferentes tipos de nivel. Nivel de falso piso, ¿sí? Nivel de terreno natural, nivel de fondo de cimentación, ¿sí? Eh, para poder interpretar aquellos niveles para el metrado de movimiento de tierras, ¿sí? Movimiento de tierras. Vamos a verificar luego el cálculo de niveles. El cálculo de nivel, por ejemplo, nivel de terreno natural según la ubicación del buzón, ¿no? El buzón está ubicado en el más o menos 0,0, así como referencia el buzón. Bueno, esto es precisamente para realizar, por ejemplo, un trazo referencial. ¿Sí? Vamos a verificar el trazo referencial. En las partidas que corresponden a movimiento de tierras, también existe cortes, ¿sí? Los cortes, por ejemplo, una partida que es cortes, ¿sí? Tenemos corte, por ejemplo, a una altura sí, a una altura, o de acuerdo al terreno, puede ser pendiente, ¿no? Y presenta, por ejemplo, requiere corte, ¿no? O presenta formaciones, se requiere corte para realizar la nivelación correspondiente, ¿sí? El área de corte, entonces el área de corte. Esto se calcula mayormente, por ejemplo, en carreteras se presenta mayor este tipo se genera su sección, ¿no? Se van a generar su sección, se determina el área de corte y el área de relleno. Podemos determinar de igual manera para edificaciones, ¿no? Siempre y cuando pues, existan secciones, tiene que estar proyectado o detallado las secciones para elaborar el metraje, ¿sí? Detalle de movimiento de tierras, estado de suelo y lo que respecta a eliminación, ¿no? Sí, vamos a desarrollar ya al momento de ingresar a la práctica, ¿sí? Claro, más en la parte que corresponda, ¿no? La sesión de movimiento de tierras, ¿sí? En lo que son aspectos, ¿sí? Aspectos general de metrados, ¿sí? Sería el alcance para ingresar a la práctica, ¿sí? ¿Alguna pregunta de ingresar a la práctica?
Bueno, la práctica consiste en realizar, ¿sí? En elaborar van a realizar dos prácticas, ¿sí? Van a realizar dos prácticas. Vamos a elaborar ¿sí? La primera es determinar las partidas según la norma técnica de metrados. ¿Sí? Determinar las partidas según la norma técnica de metrados, ¿sí? Las partidas, por ejemplo, código, el código, descripción y unidad. Unidad de medida, ¿sí? La unidad de medida, según la norma técnica de metrados. La siguiente práctica es analizar e interpretar interpretar el proyecto paréntesis planos, ¿sí? Según la norma G020, ¿sí? ¿Qué van a realizar acá? Por ejemplo, ¿qué debe contener el proyecto que les voy a proporcionar? ¿No? Que debe tener plano de ubicación, plano de planta de distribución, plano de elevaciones, plano de cortes, ¿sí? Plano de detalles arquitectónicos, plano de detalle de servicios higiénicos, todo lo que contemple o solicite la norma técnica G020, ¿sí? ¿Sí? Justamente esas dos prácticas nada más, ¿sí? Lo van a realizar, ¿cuántos alumnos son? 22, ¿no? 22 participantes. 27. 7. El tema de trabajar grupal, ¿sí? Se generó un error, ¿sí? Vamos a verificar si para generar el grupo, ¿sí? Generar un grupo, ¿sí? Trabajan en grupo y luego vamos a hacer la exposición, ¿sí? Voy a generar el grupo. Trabajan, pueden coordinar por el WhatsApp, ¿sí? Porque no me permite agruparlos, ¿ok? Por este medio, ¿ok?
coordinar para la siguiente clase. Muy bien. Por ejemplo, les voy a proporcionar, ¿sí? Para la segunda práctica, ¿sí? Y la primera práctica es con la norma técnica de metrados, ¿sí? Con la norma técnica de metrados. La práctica 2 es con planos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, de acuerdo al grupo, ¿no? Puede ser 5 grupos, ¿no? Grupo 1 le corresponde proyecto, ¿sí? El primer proyecto, en la cual están los planos de estructuras, arquitectura, ¿sí? Y tienen que realizar la verificación, el análisis, según la norma técnica, ¿sí? De G020. Todo lo que solicite la norma G020, por ejemplo, que sean compatibles, ¿sí? Que presente la información, ¿sí? Tanto ingresamos a los grupos, a formar grupos. En este caso, vamos a realizar en orden, ¿sí? De participantes. 25 participantes, ¿no? 25. 5 grupos de 5, ¿sí? 5 grupos de 5. El primer grupo está conformado por García Palacín, Aarón Estrada, Ángela Valdivieso, Brigitte, Carola, ¿sí? Primer grupo. Grupo 2, Cintia, Daniel, Dance, Erika, y Heidi Alvarado. Grupo 2, ¿ya está? Grupo 3, Inti, Iván, Yasmín, Giancarlos, Jesús. ¿Cuántos son? 25. Ah, claro. Vamos a ver. Solo son 24, ¿no? 24 participantes. El grupo 1, García, Aarón, Ángel, grupo 1, Ángela, Brigitte. Sí, hasta Brigitte, nada más grupo 1. ¿Sí? 4. Va a ser grupo 2, Carola, Cintia, Daniel y Dance Guano. Grupo 2. Grupo 3, Erika, Katie Alvarado, Inti, Iván. Grupo 4, Yasmín Flores, Giancarlos, Jesús, Jorge y Karen. ¿Sí? Son 4 grupos. Ingeniero, creo que debe darle a ver más para ver el resto. Disculpe. Es que no me llamó, creo que debe darle a ver más para ver los que restan. A mí tampoco me llamó, profesor. A ver, en la lista me parece, vamos a ver. Sí, lo ha pasado, ¿no? No aparece en la lista. Disculpe, profe, una consulta.
Tenemos que coordinar por interno, por WhatsApp, ¿no? Sí, por Ujú. WhatsApp, ¿sí? A ver, ¿quiénes no les envié? Por favor, levanten la mano, los que no les he llamado. Ah, son 7. Claro, ahí estamos, ¿no? Están ocultos. No los he observado, no los he visto. Muy bien. Levanten la mano, por favor, un momento, un momento. Luis Peña. Luis Peña pasa al grupo 1, ¿sí? Luis Salarte al grupo 2. Y Quispe Anthony, Lucía Soto, Velázquez, Cernaque, Marco León, Miguel forman grupo 5, ¿sí? Forman grupo 5. Todos están agrupados, ¿sí? Todos tienen grupo, ¿sí? Todos ya tienen grupo. Muy bien. El plano, el proyecto ya está listo, ¿sí? Por grupos. Tenemos justamente 5 planos, 5 proyectos distintos, ¿sí? Para su segunda práctica. Primera, práctica, ¿sí? Son 5 grupos. Grupo 1, las partidas según la norma técnica, ¿sí? Para el primer trabajo. Grupo 1, estructuras, ¿sí? Vamos en orden, ¿sí? Grupo 1 realizará obras provisionales, ¿sí? Todo lo que son obras provisionales. La OE1, ¿sí? Todas las partidas que corresponden a la OE1. Grupo 1, grupo 1, OE1. Grupo 2, OE2, que es estructuras, ¿sí? Son estructuras hasta la parte, todo lo que es hasta concreto, ¿sí? Hasta la parte de losas subterráneas, ¿sí? Grupo 2. Grupo 3, desde tanque elevado, también grupo 3, desde OE2, tanque elevado, ¿sí? Tanque elevado, todo lo que es estructura, ¿no? Hasta la partida, estructuras metálicas, estructuras de madera, cobertura y hasta varios. Hasta varios. Grupo 4. Grupo 4, todo lo que es arquitectura. Grupo 5. OE5. Instalaciones sanitarias. ¿Sí? Instalaciones sanitarias. Grupo 1, le vamos a adicionar obras provisionales. ¿Sí? Obras provisionales más lo que es instalaciones eléctricas. ¿Sí? Instalaciones eléctricas. OE5. ¿Sí? Y OE5. Instalaciones eléctricas, lo ven. OE5 es grupo pues OE3, ¿no? 1, 3 y 4 instalaciones. Sí, así que
Y en los planos, sí está en orden, ¿no? Para la segunda práctica, es analizar, interpretar el proyecto en planos, según la norma 020, el contenido, ¿sí? El contenido mínimo lo que van a analizar, ¿sí? Según el plano. Grupo 1, está el grupo 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Desde el plano de ubicación, por ejemplo, en arquitectura, ¿sí? Según la norma, ¿sí? Es 020. ¿Qué tienen que verificar? ¿Sí? En arquitectura, plano de ubicación, ¿sí? Planos de estructuras, relaciones eléctricas y sanitarias. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todos tienen grupo? Profe, disculpa, soy del grupo 2 y creo que se añadió aparte a un compañero. El compañero, no sé si me puede escribir para añadir al grupo 2. Sí, por favor, Pero- coordinen. ¿Sí? Ahora les envío el plano, ¿sí? El proyecto para que elijan, ¿sí? Para que trabajen. ¿Puede a través el Word que estaba señalando antes? O sea, el Word donde estaban los grupos y que debíamos hacer. Ya, gracias. Ya está, gracias, profe.